Queridos hermanos en el Señor, muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero que estén bien, que estén en este tiempo, reconfortándose en el Señor, leyendo la Sagrada Escritura, orando y también recibiendo ese amor de Dios que es para otros. Dios nos ama para que nosotros ese amor podamos entregárselo a otros, sobre todo en estos tiempos que se necesita mucho. El texto del día de hoy es un texto maravilloso, un texto en donde Lucas, el evangelista, escribe una escena de esas escenas favoritas que tengo yo y que creo que a algunos de ustedes también les gusta. ¿Qué mejor que esa escena donde el poder de Dios, a través de su palabra, se puede ver reflejado en esa historia bíblica? ¿Tú también has sentido ese poder de Dios en tu vida? De eso vamos a hablar en el día de hoy. Tengamos un momento de oración. Amado Padre Celestial, en el día de hoy te pedimos que abra nuestros corazones para poder recibir tu santo evangelio, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice a este predicador para que las palabras que yo diga acá sean agradables a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En el Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar, en el capítulo 5, hasta ahí, un poquito antes, si vemos un poco el contexto, ¿cierto? En los capítulos anteriores, Lucas había presentado a Jesús caminando solo, ¿no? Un ministerio proclamando las buenas noticias, las buenas nuevas del reino de Dios, pero solito, va caminando para allá para acá, solo, sin ningún compañero. Sin embargo, muy pronto el ministerio pastoral de Jesús va a necesitar ayudantes. Es por eso que el texto del día de hoy, de una u otra forma, ya nos muestra de lleno una de las necesidades que ya se necesitaba, que se tenía, disculpen la redundancia, una de esas necesidades que ya se tenía para seguir anunciando el reino de Dios con ayudantes. Jesús, de una u otra forma, va en pos de ayuda. Por ejemplo, acá Jesús se muestra como una persona que lo apretujaban. Imagínense, dice el texto, lo apretujaban porque gente quería escuchar la palabra de Dios. Siempre me voy a acordar, cuando hablan de apretujar, me voy a acordar un tiempo en el que tuve la oportunidad de ir a Wittenberg, en Alemania, donde uno de esos días nos mostraban una iglesia, un muy lindo templo, un edificio, y nos decían, miren, acá, en este ventanal, estábamos por la parte de afuera, decían, en este ventanal, la gente tomaba sus escaleras para poder escuchar y ver el sermón de Lutero o de algún pastor evangélico luterano, porque ya no cabía más gente dentro del edificio. O sea, de una u otra forma, las personas ahí en Wittenberg, en el tiempo de la Reforma, estaban deseosas de escuchar la palabra de Dios. Y si tenían que subirse arriba de una escalera, arriba de otra persona, hacer pisaderas, lo hacían para poder escuchar un poco esa palabra de Dios. Acá Jesús lo seguían para escuchar su palabra. Querían escuchar esa palabra de Dios, querían escuchar las buenas noticias. Y si había que apretujarlo, se apretujaba. Lo andaban siguiendo para allá y para acá. Entonces, cuando Jesús, nos dice el texto del día de hoy, le pide a Pedro si es que puede subirse arriba de su barca. Pedro, un pescador, ya lo sabemos. Y Pedro, en capítulos anteriores, Jesús había sanado a la suegra de Pedro, fíjense. Entonces ya Pedro ya conocía a Jesús. Jesús le pide la barca y yo creo que lo más probable es que Pedro haya dicho, bueno, se la tendré que prestar por el favor concedido. De una u otra forma, salvó a mi suegra, ¿cierto? Y Jesús se sube a esa barca para poder tener una mejor posición, para que la palabra llegara a más oídos, de una manera más cómoda. Pedro, ahí escuchando también, se queda con Jesús. Y dice el texto que después de que Jesús
les habla del reino de Dios, del amor de Dios a la gente, le dice a Pedro que se alejen de la orilla para ir a pescar. Jesús le dice a Pedro, Pedro, toma las redes y échalas al mar porque vamos a pescar. Pero Pedro, imagínense, Pedro estuvo noche y día tratando de pescar y no había sacado un pez. Y ahora Jesús viene y le dice, vamos adentro, vamos a pescar. Lo más probable es que Pedro le hizo caso porque vio cómo Jesús salvó y curó a su suegra. Pedro le hizo caso a la palabra de Dios, sin mucho cuestionamiento. Tiró las redes y ustedes ya saben el resultado. Una malla, una red llena de peces. El apóstol Pedro vio por primera vez en su vida el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos día y noche dándole con una idea, dándole con un trabajo, dándole con un objetivo que nos planteamos, y aunque le demos noche y día, no se cumple? El apóstol Pedro estuvo en las mismas, noche y día tratando de pescar para llevar el sustento, y no se cumplía. Pero ¿saben qué? Le abrió el corazón a la palabra de Dios. Y cuando le abrió el corazón a la palabra de Dios, la palabra de Dios hizo efecto. Después de ver eso, Jesús lo invita a ser parte de su equipo, de su staff. Hermano, hermana, ¿qué tan deseoso estás de escuchar esta palabra de Dios? ¿Le has dado la oportunidad a Jesús que se suba a tu barca? Que entre a tu casa, que entre a tu corazón, para que desde ahí Él te hable. ¿Cuántas veces tratamos de hacer actividades en nuestra iglesia sin considerar el poder que tiene la palabra de Dios? Solamente enfocándonos en qué tan buenos somos para hacer tal y cual cosa. Hermanos, hoy el Señor a través de su evangelio nos dice, depende de mí. Deja tus cosas en mis manos. Porque la palabra, mi palabra, la palabra de Dios, es la que nos va a llevar a momentos nuevos. Es la que nos va a llevar a momentos que nunca antes habíamos imaginado. A espacios que nunca antes nos habíamos imaginado y ni siquiera planeado, ni siquiera soñado. El apóstol Pedro nunca soñó que esa noche iba a pescar tanto que después él le iba a decir sí a Jesús. En Hechos de los Apóstoles, él recuerda lo que le dijo Jesús. Ya con Jesús ascendido al cielo, el apóstol Pedro predica en ese tiempo de Pentecostés. Y después de esa predicación se dice que miles y miles se convirtieron a Jesús. Ahí Pedro estaba haciendo a lo que Jesús lo había llamado. Ya no a ser pescador de peces, sino que a ser pescador de hombres y de mujeres. Hermano, hermana, quizá alguno que está aquí mirando tiene una vocación especial que Dios ha puesto en tu corazón. Y que por miedo al que dirán, al cómo lo haremos, al que no tengo dedos para el piano, no damos un paso al frente y le entregamos nuestra barca a Jesús. Atrévase, mi hermano. Que el Espíritu Santo obre en tu corazón, porque te está llamando a ser pescador de hombres y de mujeres para Jesús. Ser pescador de hombres y mujeres con tus hijos. Ser pescador para Jesús
en medio de tu trabajo y también de la iglesia. Si tienes una vocación como pastor, pastora, diácono, diácona, predicador, etc., ábrele la puerta a Jesús para que Él te ocupe como instrumento suyo. Porque solo a través de la palabra es donde se va a mostrar el poder de Jesús. Que en el día de hoy, mis hermanos, cada uno de nosotros, con las redes que nosotros tenemos, se le ofrezcamos al Señor para que Él pueda hacer lo que Él quiera, según su voluntad y no la nuestra. Y que nuestro discipulado pueda ser como Él quiera. Que su iglesia sea realmente su iglesia. Y que no nos desviemos de la Escritura. Quiero orar por ti. Tú que estás en este día escuchando este sermón, quiero orar por ti. Dios te ha llamado, a todos los ha llamado. Tanto hombres, mujeres, niños, ancianos. Nunca es tarde. A todos nos ha llamado a ser pescadores de hombres y mujeres en este mundo, para Jesús, para una vida nueva, para una vida con amor. Déjame orar por ti. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta tremendo texto del Evangelio. Ahí demuestras tú, Señor, que tu palabra es la que tiene poder. No una iglesia, no un pastor, no una pastora, no el que habla más bonito, no el que tiene más poder, sino que es tu palabra la que tiene poder, Señor. Queremos depender como iglesia de ti, Padre Celestial. Como cristianos queremos depender de ti, Señor. Que en medio de esta pandemia, en medio de todas las complicaciones que tenemos, queremos depender absolutamente de ti para dar testimonio, Señor, de ti, de tu amor. Y tú, por medio de la palabra de Dios, actuarás en nuestro corazón y en el de los demás. Amado Señor, pon en nuestro corazón la sed necesaria, que estemos sedientos de tu palabra día y noche, Señor, y que podamos tomar fuerzas desde lo alto, desde esa palabra que tú bajaste del cielo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Protégeles, Señor, y envíanos a ser pescadores de hombres y mujeres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.